En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa una pregunta, que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, seguimos educando. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. Palabras de un tango de Enrique Santos Discépolo, que se hicieron sentir a lo largo de un siglo. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, revoluciones sociales, el horror del Holocausto, la bomba atómica. Pero también el esplendor de los avances científicos, la penicilina, el auto, el teléfono, historias contadas por primera vez en la pantalla de un cine. Una Argentina industrializada en periodo de entreguerras, el nacer del peronismo, el movimiento obrero y el vigor sindicalista. 100 años en los que se asoman conflictos raciales, luchas de minorías, una escalada imparable de la ciencia y la tecnología. Siglo XX, ¿un cambalache? Grandes pérdidas, grandes avances. Hoy, siglo XX, ¿un mundo para todos y todas? A lo largo de la semana venimos preguntándonos qué sucedió en el mundo en el siglo XX. Ahora, se lo conoce como el siglo de las luces y las sombras. ¿Por qué será eso? Los primeros 50 años del siglo se describen como una etapa trágica, pero a la vez esperanzadora, con profundos cambios sociales y políticos y enormes avances tecnológicos y científicos. Podemos mencionar los siguientes acontecimientos. Vamos a armar una línea de tiempo con este pizarrón para, tener una idea bien de qué pasó, cuándo y dónde. Obviamente no tenemos el pizarrón más grande del mundo, así que continuaremos de arriba para abajo. Así que ¿cómo comenzamos, Maga? Bien, importante cuando hacemos una línea de tiempo es poner las fechas. Vamos nosotros a no ponerlas, pero sí poner imágenes y obviamente contarles esas fechas. Cuando venimos hablando del siglo XX, aparecen revoluciones políticos-sociales, como por ejemplo la Revolución Rusa en el año 1917, que instaura el primer gobierno comunista del mundo. Por eso vamos a empezar a poner esta imagen. Conflictos bélicos entre potencias. La Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 y la Segunda entre 1939 y 1945, que llevó a su fin con la bomba atómica. Pensamientos políticos, religiosos y étnicos derivan en genocidios como el armenio y el holocausto. Ponemos una imagen, dos imágenes. Pero a nivel científico, una luz de esperanza se enciende. Descubre la penicilina para combatir infecciones en 1928. La invención del teléfono, el auto y el avión acortan las distancias. Los electrodomésticos inauguran una era de consumo y confort.
Argentina entra al siglo XX siendo un país rico, con un modelo agroexportador, abriéndose a la inmigración y con grandes diferencias sociales. En 1912, la ley Sáenz Peña establece la democratización social con el voto universal, secreto y obligatorio para los hombres. Y a partir de 1914 se abre el camino a la industrialización. Ponemos una imagen de la inmigración. Ahí está, del campo y de las elecciones. ¿Pero qué sucede en el mundo después de 1945? Comienza la Guerra Fría, pero de fría no tenía absolutamente nada. Tras terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, las relaciones internacionales están marcadas por una tensión constante entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. A esta confrontación silenciosa, permanente pero no directa, se le llama Guerra Fría. Al final de la Segunda Guerra, Estados Unidos se posiciona como la primera potencia mundial y se siente con el derecho a organizar el nuevo orden mundial. Los vencedores se reparten Europa. ¿Y cómo fue esa distribución territorial? El este de Europa queda para la Unión Soviética y el oeste para los aliados capitalistas, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. ¿Y qué sucede con Alemania luego de que se termina la guerra y el nazismo? Alemania es ocupada por las 4 potencias vencedoras y dividida en 4 sectores. Alemania fue dividida en 4 zonas, una a cargo de los Estados Unidos, otra de Gran Bretaña, una tercera de Francia y la última de la Unión Soviética. En 1947, los aliados capitalistas unifican estos territorios de Alemania bajo una misma economía y conceden a los ciudadanos su participación política, algo que enardece a la Unión Soviética. Esto se considera el inicio de la Guerra Fría. Pero, ¿qué diferencia estos dos bloques? Cada uno representa un modelo social, político y económico distinto: capitalismo versus comunismo. El capitalismo, liderado por los Estados Unidos, propone un modelo donde la propiedad privada y las empresas tienen un papel preponderante. A la hora de crear riqueza, un gobierno capitalista promueve las iniciativas privadas antes que fortalecer los servicios públicos. Por el contrario, el comunismo da prioridad a las políticas sociales promovidas por el gobierno. En un país comunista, el gobierno es propietario de los recursos públicos, producción de las fábricas, servicios sanitarios, educación, para distribuirlos entre la sociedad. Tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética eran dos estados muy poderosos que querían imponer su visión, y el mundo se divide entre ambos bandos. Los soviéticos, viendo la fuerza entre países capitalistas, cortan los accesos a la región de Berlín ocupada por ellos. Claro, y de este modo Alemania queda dividida en dos. Al oeste se crea la República Federal de Alemania bajo el tinte capitalista, y al este la República Democrática Alemana con un sistema comunista. Se conforma así la llamada Cortina de Hierro. Símbolo de la Guerra Fría es la construcción del Muro de Berlín en Alemania, que dividió la ciudad en dos sectores, el occidental, capitalista, y el oriental, comunista. Sus diferencias provocan una verdadera guerra de inteligencia en la que cada bando se esmera en averiguar los secretos del otro. En 1949, impulsados por el apoyo económico de Estados Unidos y con el propósito de organizar un frente militar anticomunista, se crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que agrupa a los principales países europeos. Pero además, en 1955, en plena Guerra Fría, la Unión Soviética gestiona su propio acuerdo militar con sus aliados de Europa Oriental y se firma el Pacto de Varsovia. También conocido como el Pacto de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, es una alianza militar compuesta por 8 países comunistas europeos. La Unión Soviética, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Polonia, la división surgida de Alemania, la República Democrática Alemana. Como
Como consecuencia de este pacto, comienza una carrera armamentista entre los dos bloques. Desarrollan inmensos arsenales nucleares, químicos y bacteriológicos. Se crea lo que algunos denominan el equilibrio del terror. Ninguna de las dos potencias emplea sus armas nucleares por el temor a desencadenar un nuevo conflicto mundial, pero ambas continúan fabricando su arsenal para mantener atemorizado al enemigo. La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética también se manifiesta en la carrera espacial. La Luna se convertía en el próximo objetivo. ¿Pero todo el mundo, o más bien todos los países, se alinearon a estos bloques? Hubo países que no se alinearon a ninguno de estos dos bloques. Algunos países coloniales o semicoloniales de África, Asia y Oceanía inician movimientos para independizarse. En algunos lugares este proceso se logra de manera pacífica, como ocurre en la India, liderada por Mahatma Gandhi en 1947. Pero otros, como Argelia, logran independizarse luego de violentas luchas. Muchos de estos países en proceso de descolonización no se alinearon con el bloque capitalista ni el soviético y, junto con otros países de América Latina, conforman el famoso Tercer Mundo. Las intervenciones armadas durante el proceso de descolonización le impidieron a la Organización de las Naciones Unidas asegurar la paz mundial. Sin embargo, desarrolló una importante labor en defensa del derecho de autodeterminación de los pueblos. Es decir, el derecho de los pueblos a elegir su organización política y buscar su desarrollo económico, social y cultural. Las cuestiones que llevaron al enfrentamiento de estas grandes potencias fueron siempre de interés para la literatura y el cine. ¿Vieron las películas de espionaje, de agentes secretos infiltrados de otros países? Este fue el accionar de grandes agencias de inteligencia como la CIA en Estados Unidos y la KGB en la Unión Soviética, uno queriendo averiguar los secretos del otro. Ninguna de estas potencias quería ver amenazado su sistema de gobierno y el funcionamiento económico. Capitalismo versus comunismo. Antes de avanzar, queremos preguntarles a ustedes, ¿qué creen que fue la Guerra Fría y cómo fue la manera de luchar en esta guerra? Hola, soy Priscila Gauto, de la escuela primaria número 13 de Villalía. Yo me llamo Ruth Elizabeth Rojas, la escuela donde asisto se llama Eusebio Correa. Hola, yo soy Abril, mi apellido es Terán, voy a la escuela 14, Vicente Gallo. Si les digo Guerra Fría, ¿qué se les ocurre? ¿O qué creen que fue la Guerra Fría? Si me dicen Guerra Fría, ¿qué se me ocurre? A mí se me ocurriría como que fue una guerra en el invierno o algo así. Pero en realidad fue un enfrentamiento de dos gobiernos que no necesitaron ni armas de fuego ni violencia. La Guerra Fría para mí fue una guerra donde se pelearon ciudadanos, dos bandos, y de ahí se armó una guerra entre ellos donde hubo muchas muertes. Como un enfrentamiento entre Estados Unidos y otro país más que no me acuerdo. ¿Por qué suponen que le han puesto ese nombre? No sé, porque no necesitan ni armas de fuego, ni violencia, ni bombas, ni nada de eso. Porque se derramó mucha sangre, porque más que nada es porque había muchas muertes. Capaz porque hubo muchos heridos o varios fallecieron y fue muy duro pasarla. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. ¿La tienen a esa canción? Yo imagino que sí. Esta semana mencionamos en varias oportunidades el texto de Cambalache, el tango argentino escrito en 1934 por Enrique Santos Discépolo. El tema en sí nació como una denuncia del poeta de la situación política, una etapa conocida como la década infame.
Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es un cambalache? La expresión alude a aquello que contiene características muy distintas entre sí, es decir, a una variedad de cosas que se presentan juntas, pero resultan difícil de asociar. Él escribió esta canción en 1934, pero calculo que nunca se hubiera imaginado los alcances de la letra, que en realidad ese cambalache sería extensivo al acontecer político de todo el siglo y en el mundo entero. En el siglo XX se sucedieron hechos históricos de una violencia y trascendencia impensada. Crecieron los reclamos de jóvenes, de mujeres y de grupos étnicos que exigían cambios sociales, demandaban libertades y el reconocimiento de sus derechos. En distintos países del mundo nacieron movimientos y luchas por los derechos civiles de las personas que alzaron su voz contra la discriminación racial y la discriminación en general. Les pregunto a ustedes, ¿saben qué es el racismo? Cuando hablamos de racismo, nos referimos a un tipo de discriminación que se produce cuando una persona o grupo de personas siente odio hacia otras por tener características distintas. El racismo supone manifestar rechazo, ya sea por el color de piel, religión, pensamiento político, idioma o bien origen o hasta lugar de nacimiento. Están quienes exponen su racismo al considerar que tienen superioridad cultural frente a otras costumbres, creencias, religiones o lengua. Descalifican lo diferente y pretenden que se sometan al grupo predominante. También son racistas quienes aceptan la igualdad, pero con matices. O sea, el derecho a la igualdad es posible solo en algunos ámbitos y situaciones puntuales. Pero ciertamente el racismo extremo es el biológico, el que entiende que una raza es biológicamente superior y que las razas inferiores no son más que una amenaza. En el siglo XX, el racismo biológico se hizo evidente en modelos de dominación y aniquilación. Uno de ellos es el apartheid. Ok, pero ¿qué es el apartheid y dónde se originó eso? Fue un sistema político de discriminación racial aplicado en Sudáfrica entre 1948 hasta 1991. ¿Cuál era su objetivo? La separación política, social y cultural de la población negra sudafricana, privándolos de sus derechos. Les impedían votar, transitar en áreas comunes con la población blanca, acceder a la educación universitaria y el ingreso a los servicios públicos. La ola de protestas culminarían con una fecha histórica, la masacre de Sharpeville el 21 de marzo de 1960. Se manifestaban contra el sistema de pass laws, leyes que exigían controlar el traslado de la población negra tanto en zonas urbanas como rurales. La violenta represión terminó con la vida de 69 personas. Un hecho que 6 años después, en 1966, llevaría a que la Asamblea de las Naciones Unidas proclamara el Día Internacional de la Lucha contra el Racismo. A pesar de las manifestaciones de resistencia, el apartheid duró 40 años. Recién en 1991, el Parlamento sudafricano derogó sus leyes. Y así, por primera vez, llegó a la presidencia un ciudadano negro, Nelson Mandela. Años y años de discriminación racial, pero recientemente los científicos aseguraron que las razas técnicamente no existen. En la década del 70, los investigadores demostraron que las mayores diferencias genéticas se dan entre individuos de una misma familia y que por lo tanto no existen las subespecies humanas o razas. Los genetistas desestiman la posibilidad de que exista una pureza racial y aseguran que la mezcla de diferentes poblaciones a lo largo de la historia ha provocado una superposición genética permanente. ¿Sería algo así como decir que somos todos mestizos? Sí, somos todos mestizos y la pureza racial no es más que un invento construido socialmente. Desde siempre, hombres y mujeres, grandes, chicos y chicas, han sido protagonistas de los conflictos producidos por el encuentro de diferentes intereses. Cada uno y cada grupo quiere, en principio, hacer cumplir sus deseos y necesidades. A veces de manera pacífica, otras de modo más violento, también de manera trágica. La humanidad ha ido alternando acuerdos pacíficos y también grandes guerras. Pero el siglo XX fue diferente a los anteriores. Las peleas de las minorías por la igualdad estuvieron a la orden del día.
y fue su objetivo lograr que los intereses y los derechos de sus integrantes, hasta entonces silenciados, fueran visibles y respetados. Fue una permanente y definitivamente una ardua lucha. Los invitamos a escuchar una canción que habla de nuestro continente y de nuestro país, de las luchas que seguimos sosteniendo para tener un futuro mejor. Se trata del tema Todavía Cantamos, con la letra y la voz de Víctor Heredia. Escuchemos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que asestó en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Antes mencionamos que el siglo XX se lo conoce como el siglo de las luces y las sombras. Y la parte de las sombras suele ser mencionada también como el siglo del horror para alguna gente. Es que el horror, en muchos casos, puede ser mensurable. Y en el siglo XX las cifras son espeluznantes. Entre 1933 y 1945 fueron masacrados 14 millones de europeos, ya sea por razones políticas como religiosas. Y entre ellos, casi 6 millones de judíos fueron fusilados o muertos en las cámaras de gas.
En el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, el avance totalitario de la figura de Adolf Hitler en el movimiento que ya hemos conocido como nazismo encarnó uno de los genocidios más horrorosos del siglo XX. Consistió en la persecución, el encierro, los castigos y la posterior muerte de gran parte del pueblo judío. Una matanza feroz que echó por tierra la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, inaugurada en 1789 en plena Revolución Francesa. Esos derechos universales, conquistados para toda la humanidad, fueron truncados para el pueblo judío con las leyes de Nuremberg de 1935, la Ley de Ciudadanía del Reich y Ley para la Protección de la Sangre y el Honor alemanes, que condensaban el racismo, el antisemitismo y la xenofobia. ¿Qué proyecto perseguía Hitler con la devastación y el asesinato de los judíos en Europa? Holocausto es una palabra proveniente del griego antiguo que significa quemarlo todo. Pero otros hablan de Shoah, que en hebreo significa catástrofe. Ambos términos representan la persecución y aniquilación sistemática de los judíos europeos que se desarrolló entre el ascenso al poder del nazismo en 1933 y la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Durante este periodo fueron asesinados 6 millones de judíos europeos. Pero entre los asesinados también hubieron opositores políticos, testigos de Jehová, homosexuales, discapacitados, esclavos, gitanos y prisioneros de guerra. En el periodo de 1933 a 1939, el objetivo de los nazis era expulsar a los judíos de Alemania, impulsándolos a que emigren, limitando cada vez más sus necesidades básicas. No se les estaba permitido ejercer ciertas profesiones o entrar en algunos cafés o parques públicos. En 1935, las leyes raciales de Nuremberg les prohibió a los judíos casarse con no judíos. Además, los judíos perdieron su ciudadanía, convirtiéndose oficialmente en ciudadanos de segunda clase con menos derechos. En 1938, los nazis organizan por toda Alemania la llamada Noche de los Cristales Rotos. Sinagogas, casas y tiendas judías son destruidas y miles de judíos son encarcelados en campos de concentración. La invasión alemana a Polonia en septiembre de 1939 significa que 1.700.000 judíos polacos fueron alojados en guetos, áreas residenciales judías semejantes a una prisión. Reinaba el hambre y la falta de atención médica. No podían abandonar el gueto sin autorización y además eran obligados a realizar trabajos forzosos. En junio de 1941, la Alemania nazi invade a la Unión Soviética y declara abiertamente una guerra de exterminio contra el régimen comunista con la intervención de escuadrones de operaciones. En 1941, aproximadamente unos 900.000 judíos soviéticos son asesinados de esta manera. Y a partir de mediados de 1942, los nazis inician la deportación de los judíos de los territorios ocupados en Europa Occidental. Los judíos son transportados en trenes hacia Europa del Este y la mayoría de ellos terminan en el campo de Auschwitz-Birkenau, que funciona como campo de trabajo forzoso y exterminio. Aquellos que no están en forma son enviados de inmediato a las cámaras de gas. En todos los territorios ocupados hubieron numerosos colaboradores que delataban judíos a los nazis o ayudaban a localizar a los judíos escondidos. Desde 1942, en las Naciones Aliadas se hablaba sobre el asesinato de los judíos, pero el conocimiento del tema era limitado. Solamente cuando los aliados liberaron los campos de concentración y exterminio, el mundo se dio cuenta del crimen que realmente se había cometido. El Holocausto, en el sentido de devastación y cancelación de la existencia humana, pudo advertirse en otras expresiones como el racismo, así como en otras masacres producidas en las últimas décadas y la historia de nuestro pasado reciente. Es necesario y fundamental, como ha ocurrido en ocasiones anteriores al hablar de genocidios de diversos pueblos, que estos hechos permanezcan en nuestra memoria para repudiar todo este tipo de mecanismos sobre los seres humanos. La rabina Débora Rosenberg es licenciada en filosofía y es nieta de sobrevivientes de la Shoah. Hola chicos, chicas, chiques.
soy Debbie Rosenberg, soy profesora de filosofía, estudié en la UBA y soy directora de educación en un centro comunitario religioso que se llama Lambrota Col. Y voy a compartir con ustedes las historias de mi abuelo y de mi abuela que estuvieron viviendo durante la Segunda Guerra Mundial y los dos estuvieron en campos de concentración y exterminio. ¿Qué relatos llegaron a sus oídos de las historias vividas por su abuela? Mi Seide, mi abuelo, no hablaba mucho del tema. Yo una vez lo escuché diciendo que algunos nos decían, se ponen a la derecha y otros a la izquierda. Y de esa manera en los campos de concentración clasificaban a quienes iban a ir directo a la cámara de gas y a quienes seguirían trabajando y sobreviviendo. Él tenía un número en el brazo y yo le preguntaba qué era ese número y él me decía que era su número de teléfono cuando yo era muy chiquita y yo me acordaba su número de teléfono, entonces sabía que había algo detrás de esa historia. Mi abuela, mi bobe, me contó una vez que cuando la llevaban al campo de concentración en un tren, una de las chicas que estaban en el vagón miró hacia afuera. Y entró una de las personas que los vigilaba y les dijo quién miró, y esta chica dijo que fue mi bobe. Cuando llegaron al campo, a mi bobe le hicieron pararse y estar mucho tiempo con los brazos hacia arriba, pero otro señor que las cuidaba le tuvo lástima, según mi bobe, y la dejó ir. Y a la chica, entre todas las chicas del vagón, se enojaron bastante con ella por lo que había pasado y por haber acusado a mi bobe. Mi bobe me contó mi abuela, porque mi Seide, como les decía, no contaba mucho mi abuelo, que al principio no se llevaban a todos los judíos a los campos de concentración. En el caso de Varsovia los llevaron a un gueto, que es el conocido gueto de Varsovia, y a los hombres los llevaban en el día a trabajar afuera del gueto. Un día mi Seide llegó a su casa y su esposa y su hijita ya no estaban y no las volvió a ver. Y sí estaba su madre, por la que él se había quedado en Polonia, a diferencia de sus hermanos que estaban en Argentina, y él quería estar junto con su madre. La madre estaba en la cama, no la vieron cuando se llevaron a su esposa y a su hija, porque estaba muy enferma, y cuando la vio la mamá, le dijo, pensé que nunca más te iba a volver a ver. Bueno, y en ese momento la mamá falleció, habiendo visto a su hijo por última vez. ¿Cómo logró sobrevivir en los campos de concentración? Yo no sé si hay una respuesta a eso. Creo que en parte algunos sobrevivieron y otros no, y así fue el destino. En el caso de mi Seide, tal vez ayudó, él era peluquero, y lo eligieron para cortar el pelo y también afeitar las barbas de las personas que los cuidaban, y muchas veces tener un oficio beneficiaba las condiciones en las que estaban. Mi bobe era joven, los dos eran jóvenes y eso también ayudaba, y ella estaba en un campo de concentración en República Checa que era una fábrica textil, y es posible que las condiciones fueran otras. Los dos dijeron que tenían personas que los vigilaban, en algunos casos que eran buenas, y tal vez en ese sentido fueron más protegidos. Mi papá me contó que mi Seide, cuando fueron liberados, él y sus compañeros al ejército liberador del campo que era Dachau, el último en el que estuvo, y lo liberaron los norteamericanos, le pidieron que no maltraten al nazi que los estaba vigilando, porque evidentemente los había cuidado de una manera distinta que en otros casos. ¿Cuál fue su reflexión sobre esta experiencia de vida? A mí me enseñaron, mi bobe puntualmente me dijo que no tenía que olvidar y que teníamos que contar lo que pasó, y en distintos almuerzos y en distintos momentos nos iba relatando su historia, y por eso de diferentes maneras, yo tanto cuando era docente como en el espacio donde ahora estoy trabajando, cuento relatos de lo que ellos vivieron. Y también creo, llegando a la Argentina los dos y siendo muy felices 50 años casados, me enseña a lo felices que estuvieron ellos después en la Argentina, un país que los recibió, a diferencia de donde ellos vivían en Polonia, que al menos en el caso de mi bobe sé que antes de la guerra también tenían episodios de antisemitismo. En la Argentina fueron muy felices.
Y mi bobe tenía colgado algo que yo ahora también tengo algo muy parecido, que es un jai. Después tal vez lo podré mostrar mejor. Y el jai son 2 letras en hebreo que significa vida. Yo me acuerdo muy de chiquita tocar siempre, le decía, tenía una vaquita, y creo que lo mejor que nos enseñaron mi bobe y mi Seide es a pesar de todo lo que vivieron, seguir adelante con su vida y ser felices acá. El relato de los sobrevivientes de la Shoah ha permitido construir fielmente los horrores del Holocausto, pero han quedado otros registros. Es el caso del diario de Ana Frank. ¿Quién fue Ana Frank? Esta niña judía nace en Frankfurt del Meno, Alemania, en 1929. Las cosas no van bien en su país, hay poco trabajo y muchísima pobreza. Al mismo tiempo, Adolf Hitler, quien odia a los judíos y los culpa de todos los problemas en el país, obtiene más y más seguidores con su partido. Un liderazgo que crecía junto a los sentimientos antisemitas que prevalecen en ese momento. Antisemitismo, una palabra que tuvo sus derivaciones y hoy en día significa la discriminación y el racismo a las personas de origen judío o a quienes profesan el judaísmo. Debido a este odio y la mala situación económica en Alemania, los padres de Ana Frank, Otto y Edith Frank, deciden mudarse a Ámsterdam. Comienzan las persecuciones a los judíos. El régimen nazi los obliga a llevar la estrella de David con una palabra, judío, una marca que debían llevar a partir de los 6 años y que permitía distinguir entre quienes eran dignos y quienes debían ser perseguidos. Pasan a la clandestinidad para escapar de la persecución. En la primavera de 1942, en la casa de atrás de su compañía, en la calle Prinsengracht 263, el padre de Ana comienza a acondicionar un escondite. Recibe ayuda de sus viejos colegas. El lugar es un poco apretado, Ana debe andar sigilosamente y muchas veces tiene miedo, lógicamente. Allí, Ana redacta el sofocante día a día dentro de la casa que habita durante 25 meses para evitar ser descubierta por los nazis. Ana muere a los 15 años en un campo de exterminio nazi. Su familia es perseguida, separada y masacrada. Sobrevive su papá, Otto, y da a conocer el desahogo de su niña en, lo que en el momento tristemente fue clandestinidad. El diario de Ana Frank hoy es testimonio de la Segunda Guerra y de las persecuciones religiosas del Holocausto. Hoy vamos a leer un fragmento de ese diario, un día de ese diario. Miércoles 8 de julio de 1942. Querida Kitty, me parece que entre el domingo por la mañana y hoy han pasado muchos años. ¿Cuántas cosas han sucedido? Como si el mundo entero se hubiera vuelto al revés de repente. Sin embargo, ya ves bien, Kitty, todavía vivo. Y como dice papá, eso es lo principal. Sí, en efecto, vivo todavía, pero no me preguntes dónde ni cómo. Tú no comprenderías nada, ¿verdad? Por eso empezaré contándote lo que sucedió el domingo por la tarde. A las 3, Harry acababa de irse para volver más tarde, llamaron a nuestra puerta. Yo no lo oí, porque estaba leyendo en la terraza, perezosamente reclinada al sol en una mecedora. De pronto, Margot apareció por la puerta de la cocina, visiblemente turbada. Papá recibió un citatorio de la SS, cuchicheó. Mamá acaba de salir para ir a buscar al señor Van Dahl. Van Dahl es un colega de papá y amigo nuestro. Yo estaba aterrada. Todo el mundo sabe lo que significa un citatorio. Vi surgir ante mí los campos de concentración y las celdas solitarias. ¿Íbamos a permitir que papá sufriera esta condena? Naturalmente que no irá, dijo Margot mientras ambas esperábamos el regreso de mamá. Mamá fue a la casa de los Van Dahl para ver si podemos habitar nuestro escondite desde mañana. Los Van Dahl se ocultarán allí con nosotros. Seremos 7. Silencio. Ya no podíamos pronunciar palabra, pensando en papá, que estaba sin sospechar nada. Había ido a visitar a unos ancianos al hospicio judío. La espera,
el suspenso, el calor nos sobrecogieron y enmudecimos. De repente llamaron. «Es Harry», dije yo. «No abras», dijo Margot, reteniéndome. Pero no fue necesario. Oímos a mamá y al señor Van Damme que hablaban con Harry antes de entrar y que luego cerraban la puerta detrás de ellos. A cada llamada del timbre, Margot o yo bajábamos muy sigilosamente para ver si era papá, sin abrir la puerta a nadie más. Van Damme quería hablar a solas con mamá, por eso Margot y yo tuvimos que dejar la habitación. En nuestra recámara, Margot me confesó que el citatorio no era para papá, sino para ella misma. Aterrada empecé a llorar. Margot tiene 16 años. Quieren pues llevarse a muchachas de su edad. Afortunadamente, como ha dicho mamá, no irá. Al hablarme de nuestro escondite, papá sin duda aludía a esta eventualidad. Ocultarse. ¿Dónde nos esconderíamos? ¿En la ciudad? ¿En el campo? ¿En una casa? ¿En una choza? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Yo no podía formular estas preguntas, pero tampoco podía ahuyentarlas de mi mente. Margot y yo nos pusimos a empacar lo estrictamente necesario en nuestras mochilas. Empecé por meter este diario, enseguida mis rizadores, mis pañuelos, mis libros de clase, mis peines, viejas cartas. Estaba obsesionada por la idea de nuestro escondite y me empaqué las cosas más inconcebibles. No lo lamento, porque me interesan más los recuerdos que los vestidos. Por fin, a las 5, papá regresó. Telefoneamos al señor Copwis para preguntarle si podía venir a casa esa misma noche. Van Damme salió en busca de Miep. Desde 1933, Miep ha trabajado en las oficinas de papá y es nuestra gran amiga, lo mismo que Henk, su flamante esposo. Miep vino para llevarse una maleta llena de zapatos, de vestidos, de abrigos, de medias, de ropa interior, prometiendo volver por la noche. Luego el silencio descendió sobre nuestra casa. Ninguno de nosotros tenía ganas de comer. Hacía calor y todo parecía extraño. La sala grande del primer piso había sido alquilada a un tal señor Goldsmith, hombre divorciado que pasaba de los 30, que al parecer no tenía nada que hacer esa noche porque no logramos librarnos de él, sin parecer groseros, antes de las 10. Miep y Hen Van Santen llegaron a las 11 para desaparecer media hora después con la maleta de Miep y con los profundos bolsillos de Hen completamente llenos de medias, zapatos, libros y ropa interior. Yo estaba extenuada y aunque sabía que era la última noche que iba a pasar en mi cama, me dormí inmediatamente. A las 5:30 de la mañana siguiente, mamá me despertó. Por suerte, hacía menos calor que el domingo. Todo el día cayó una lluvia tibia y pertinaz. Estábamos vestidos como para una expedición al Polo Norte, para llevarnos todas las ropas posibles. Ningún judío en estas circunstancias hubiera soñado en salir de su casa con una valija llena. Yo llevaba puestos 2 chalecos, 3 calzones, un vestido encima, una falda, una chaqueta, un abrigo de verano, 2 pares de medias, zapatos de cintas, una boina, una bufanda y otras cosas mías. Me ahogaba aún antes de partir, pero nadie se preocupaba de eso. Margot, con su cartera llena de libros de clase, había sacado su bicicleta para seguir a Miep hacia lo desconocido. Al menos para mí, pues yo seguía sin saber dónde quedaba el lugar misterioso que sería nuestro refugio. A las 7:30, la puerta de nuestra casa se cerró a nuestras espaldas. El único ser viviente al que pude decir adiós fue a Murti, mi gatito, que iba a encontrar buen abrigo en casa de unos vecinos, según nuestras últimas instrucciones en carta dirigida al señor Goldsmith. Dejamos en la cocina medio kilo de carne para el gato y la vajilla del desayuno. Quitamos de las camas sábanas y frazadas, todo lo cual debía dar la impresión de una partida precipitada. Pero, ¿qué nos importaban las impresiones? Teníamos que irnos a todo trance. Todo lo demás no contaba para nosotros, únicamente escapar y llegar con bien. La continuación, mañana. Tuya, Ana. Esto fue un fragmento del diario de Ana Frank. Seguimos buceando por el siglo y nos preguntamos qué cambios introdujo el siglo XX en nuestras vidas, en particular en nuestras expresiones artísticas. Bueno, hasta finales del siglo XIX se dibujaba lo que se veía y lo que se conocía, representaciones del mundo real. Me pongo en la piel de los artistas de aquel entonces y de repente me pregunto, ¿por qué no podemos pintar lo que imaginamos? Bueno, a comienzos del siglo en Europa surge la necesidad de expresar un arte no realista.
Este movimiento tuvo alcance en la pintura, la escultura, el teatro, la literatura, arquitectura, el cine y hasta en la música. ¡Surgen las vanguardias! Así es, este grupo de artistas por primera vez se plantea la función social del arte. A ver, nos interesa, pero ¿de qué se trata? La característica principal del vanguardismo es la libertad de expresión en que se manifiestan las siguientes cosas. Alteran la estructura de las obras. Por ejemplo, en la literatura, la poesía rompe con la métrica y cobran protagonismo aspectos considerados irrelevantes, como la tipografía de las letras. Además, comienzan a abordarse temas tabú y rompen con las líneas, las formas, los colores neutros y la perspectiva. Pero además abandonan la imitación de la naturaleza, que era un clásico hasta entonces, para centrarse en el lenguaje de las formas y de los colores. Los estilos dejan de ser internacionales para ser característicos de grupos de artistas que van apareciendo en distintos lugares. ¿Y qué es el surrealismo entonces? En 1924 surge un nuevo movimiento de escritores y artistas en París que se autodenomina surrealista. Un concepto que significa más que lo real. Querían mostrar ideas inconscientes, nuestra percepción de las cosas, y se inspiraban en sueños y en recuerdos. Será por eso que en las obras surrealistas vemos situaciones imposibles, tamaños alterados, por ejemplo, alto por bajo, pequeño por grande, y también vemos objetos cumpliendo funciones para las que no fueron creados. Nos enfrentan a situaciones confusas que están fuera de la lógica o del sentido común. ¿Y cómo pintaban? A ver, decían, voy a delirar, pinto una vaca volando y ya está. Bueno, las obras siempre tienen una intención, así que si tu artista interior va a pintar una vaca volando es porque querés decir algo con eso. En aquel entonces, las expresiones apuntaron a mostrar objetos cotidianos en situaciones irreales. Es como si representaran metáforas. Podemos destacar pintores como Salvador Dalí y René Magritte, que se basaban en sus sueños, pesadillas y recuerdos. Una manzana verde en el rostro. ¿Quién sabe qué habrá querido expresar? Pero bueno, piensen ustedes también. ¿Será una referencia bíblica quizá que pone la manzana como si fuera el pecado delante de los ojos? ¿Será que, no sé, el Señor tiene la cabeza fresca como una manzana verde? ¿Será que tipo tiene como sueños de verse como Duki, quizá con el pelo todo de manzana verde? ¿Quién sabe? Miren ustedes todo lo que se nos puede ocurrir. En realidad, esta obra de Magritte, conocida como El Hijo del Hombre, interpone una manzana entre el rostro del personaje y los y las espectadoras y espectadores. La identidad del hombre permanece oculta. O sea que, no estás tan desacertado. Nos lleva a preguntarnos, ¿qué clase de hombre es aquel que no muestra su rostro? Ahora, si miramos la obra, los valores personales también de Magritte, entiendo que quiso decir que esos objetos gigantes como un peine o una copa tienen en nuestras vidas un valor mucho más importante que el de su tamaño real. Muy bien, Luca. Muy buen interpretador del surrealismo. Igualmente, cada uno puede encontrar su propia lectura de las obras. También surge un método para producir arte, el automatismo. Consiste en crear obras de forma automática sin pensar cómo surgía de las ideas inconscientes. Es el caso de las obras de Joan Miró, Paul Klee y Jean Arp. O sea que yo soy un autómata espectacular, un gran improvisador. A ver, ¿probamos juntos? Mira, es muy simple. Tomen una hoja de papel, así, grande como esta, y necesitan marcadores gruesos y pinturas. Y el primer paso es no pensar en nada. Ok, eso ya es muy difícil. O sea que me concentro en la desconcentración. Bueno, dale. Sí, todos podemos hacer esto. Anulen el pensamiento de la realidad, lo lógico y lo cotidiano. Y con un marcador grueso vamos a garabatear la hoja sin pensar. Luego de unos segundos paramos, observamos lo dibujado y seleccionamos lo que nos pueda gustar, pintando parte de esa imagen que surgió, transformándola en algo reconocible y aunque pueda verse un poco absurdo, lo vamos a hacer igual, no importa. Antes de arrancar, y a ver, yo creo que en sus casas me van a seguir, necesito música para inspirarme, dejarme fluir. Vamos con un tema del siglo XX, uno que transmite alegría y me hace volar. Esto es Fito Páez, lanzó el tema Circo Beat en 1994, terminando el siglo XX, pero sigue provocando lo mismo que en aquel entonces. Ahora mismo,
Vamos a pintar. Me encantó el tema. Soledad. Bueno, por ejemplo, yo acá ya hice mi dibujo sin pensar. Ahora vamos a ver qué imágenes reconozco. Déjame ver qué veo. Veo... Es complicado, porque a ver, acá veo guerra primero que nada. Bueno, ahora les voy a mostrar lo que yo estoy viendo. A ver. Bueno, ahora vamos a mostrar nuestros trabajos, pero ¿se acuerdan lo que habíamos hecho antes? Las líneas sin pensar. ¿Te acordás lo que dijiste de mí? Me acuerdo de lo que dije, me acuerdo que no lo había interpretado, la guerra. Miren el resultado final. Un gato y el mío son pollitos, así que ahora podemos hacer una serie animada. Vamos a hacer, sí, una... Bueno, y además, para ustedes que están en casa, además de hacer esta actividad, hay otro juego que no se pueden perder. Van a hacer lo siguiente. Vamos a dejar este dibujo por aquí. Van a agarrar una hoja y van a hacer un dibujo y lo van a doblar a la mitad como lo voy a hacer ahora. A ver, me voy a inspirar, a ver qué... Inspirate. Voy a hacer... Entonces, sin que Luca mire, no vale mirar, les voy a mostrar a los chicos y chicas. Yo hice este dibujo. Y ahora lo voy a doblar y voy a dejar una parte para que Luca lo siga. Dale. A ver qué se te ocurre. Acá está, ¿no? Ahora podés mirar. Ya está. No, Ok. pero del otro lado yo te dejé un espacio. Ahí vos tenés que continuar. ¿Lo tengo que seguir por acá? No, o por acá? por abajo. Inspirándote en ese dibujo que yo hice. Ok. Creo que se me acaban de ocurrir unas piernas. Vamos a ver qué sale. Y en casa pueden doblar la hoja, no en dos partes, sino en 2, 3, 4, 5 las partes que quieran. Y pueden participar más personas. Obvio. De esa manera. Es un dibujo colectivo. Muy bueno. Aparte yo ya sé lo que hay. Es verdad, yo no tengo ni idea. Arriba. Ok. ¿Te animás a mostrar a los chicos y A ver, chicas? vamos a mostrar. A ver. A ver, a ver. ¡Tarán! ¡Ey! Tomá. Funciona igual para mí, ¿eh? Es un paraguas con patas. Es un personaje de una película, de una obra de ficción. ¿Cómo le ponemos? Carlos, el paraguas. ahí está. Muy bien. Así que la idea es que le den rienda suelta a la creatividad en casa y que se imaginen un montón de personajes y hagan un montón de dibujos a partir de no pensar en nada, ¿no? Yeah. Indiscutiblemente, ser surrealista es animarse, descubrir cosas ocultas, jugar con el inconsciente y la imaginación. Nada está prohibido y todo vale. Aprovecho y les pregunto a ustedes que ya están acá conmigo, ¿se animan a ser surrealistas? Sí, me animaría a ser surrealista. Me animaría a dibujar algo surrealista que sería una cabeza voladora. Si les digo surrealismo, ¿a qué les hace acordar? ¿Qué es lo primero que se les pasa por la cabeza? Cuando me dicen a qué me hace acordar el surrealismo, no sé. No me hace acordar a nada, pero cuando miro una película o algo así, son una película de Halloween, son calabazas que hablan y algo de eso. Me hace acordar algunas películas de esas. Surrealismo, a mí yo por lo que he leído, surrealismo es como, por ejemplo, una persona donde vive la vida, se divierte y más que nada es simpática y esas cosas sobre que se divierte y vive la vida. Algo feo, algo que no importa. Si dejamos volar la imaginación, ¿qué sería lo más irreal que les gustaría dibujar? Y si dibujaría, lo primero que dibujaría, si dibujaría algo surrealista, sería una calabaza parlante con alas o una cabeza
con alas. Y mezclar un poco lo real con lo irreal y dibujarlo ahí. Un pato volador. ¿Qué semanita que hemos tenido y qué siglo que hemos visto este siglo XX? Comenzamos preguntándonos, siglo XX, ¿un cambalache? Ya no nos quedan dudas. Realmente fueron 100 años donde ocurrieron demasiadas cosas. El tango era el estilo musical que lideraba los radios del Río de la Plata a comienzos del siglo. Un siglo caracterizado por el contraste. Por un lado, las atrocidades de la guerra, la violencia, pero también por las conquistas de derechos asombrosos a favor de la igualdad, descubrimientos y avances en la medicina, la ciencia y también la tecnología. Tomen nota de los temas esenciales en los que nos detuvimos hoy. La Segunda Guerra Mundial cambió el escenario internacional. Estados Unidos salió fortalecido y se armaron dos grandes bloques de poder que marcarían el rumbo social, político y económico del mundo: el sistema capitalista y el comunista. Una división que dio origen a la Guerra Fría. Un enfrentamiento político e ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética que puso en evidencia la necesidad de imponer sus hegemonías al resto del mundo. El Holocausto, también conocido en hebreo como Shoah, bajo el gobierno de Hitler en Alemania, representó el genocidio más grande de la humanidad. La historia de Ana Frank, una niña que se animó a narrar el horror de las persecuciones nazis a los judíos desde su escondite en la clandestinidad. Diferentes manifestaciones salieron a la luz: la lucha contra el apartheid. Y un siglo XX con nuevas manifestaciones del arte. Nacen las vanguardias y el surrealismo, que expresa el mundo de las percepciones, lo imaginario. Como hemos visto, el siglo XX ha sido un siglo rico y difícil, complejo, doloroso y esperanzador a la vez. No son estos los únicos acontecimientos que queremos destacar. Los invitamos a continuar nuestra próxima semana explorando la historia, el arte, las vanguardias, la música del siglo XX. Vamos a seguir abonando esta trama de sucesos y de voces, explorando otros acontecimientos del siglo en el mundo, en nuestro continente y también en nuestro país.